A ver, chicos, avísenme si se ve. Sí, doctor. Ya, muy bien. Bueno, el tema de la clase es hipertensión arterial. Vamos a empezar con las siguientes actividades: introducción, definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y beneficio de reducir la presión arterial. Muy bien, como introducción, mencionar que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las Américas. Y dentro de estas, la hipertensión arterial representa más del 50% como factor favorecedor de enfermedad cardiovascular. La hipertensión va a estar asociada generalmente como causa de mortalidad cardiovascular en forma de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal. Mencionar también que esta enfermedad de hipertensión arterial es una causa evitable. Por lo tanto, podemos reducir la mortalidad, ¿no? Justamente por el daño de órgano blanco que conlleva si no es bien controlado. Es importante diagnosticarla y darle un tratamiento como parte de los objetivos básicos de salud y de esta forma reducir la mortalidad. La definición de hipertensión arterial va a variar, ¿no? Según las guías que uno tome como referencia. Según la guía americana, se habla de hipertensión arterial cuando la presión sistólica es mayor o igual de 130 y la presión diastólica mayor o igual de 80. Y según la guía europea, se habla de hipertensión arterial cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual de 140 y la presión arterial diastólica mayor o igual de 90. La enfermedad hipertensiva es aquella en la cual hay un síndrome constituido tanto por signos y síntomas que derivan del aumento de la presión arterial. Y esto va a tener repercusión sobre órganos blanco o diana, como los principales afectados: sistema nervioso central, corazón, riñones y el sistema. Respecto a la epidemiología, a nivel de Perú, la prevalencia es del 22%. Hay una incidencia de 4,2 casos por cada 100 personas al año. Y lamentablemente, solo el 50% son diagnosticados. Mencionar aquí que la hipertensión es más frecuente en países subdesarrollados como el nuestro que en países desarrollados. También la hipertensión va a estar más presente en poblaciones de clase baja o media baja respecto a las clases más pudientes. Otro punto a mencionar es que la presión arterial se va a ir elevando conforme avanza la edad. Eso quiere decir de que a una edad de 60 años o más, la prevalencia de hipertensión va a subir y se habla a nivel mundial de una prevalencia en personas mayores, 60 más, de hasta un 50% más de prevalencia. Respecto a la etiología, la hipertensión arterial va a tener va a tener una causa no clara, que es la forma mayoritaria, la hipertensión primaria o esencial, que representa el 95% de los casos de hipertensión arterial. Y la hipertensión secundaria, que es un porcentaje menor, 5%, la cual va a estar asociada a enfermedades
de base, como problemas renales, ya sea a nivel parenquimal o a nivel de la arteria renal. También problemas metabólicos como hipertiroidismo, hipotiroidismo, problemas también tumorales como el feocromocitoma a nivel de la glándula suprarrenal, hiperaldosteronismo también y coartación de aorta entre las más frecuentes. Recordar que la hipertensión primaria, la que no tiene una causa clara, está influenciada por factores, no tanto genéticos y medioambientales. Dentro de estos factores tenemos la edad, factores nutricionales como el sobrepeso, el exceso de alcohol, el consumo de sal excesivo, el hábito de fumar, tabaquismo y también en estos tiempos el aumento del estrés. Como dije, la hipertensión arterial en su forma primaria se desconoce, va a ser más prevalente o se va a empezar a diagnosticar inicialmente a partir de los 30, 50 años, pero se va a hacer más prevalente a medida que aumente la edad. Entonces va a estar influenciada por el aspecto hereditario y ambiental, como mencioné. Y ya también mencioné los factores ambientales, pero podemos agregar acá que también está influenciado por el bajo contenido de potasio, calcio y magnesio en la dieta, los bajos niveles de vitamina D, también una dieta con alto contenido en ácidos grasos, con bajo contenido en ácidos grasos poliinsaturados y un aumento en los ácidos grasos saturados. También, bueno, el sobrepeso ya lo mencioné, el estrés, sedentarismo, también el exceso de colesterol y también la intolerancia a los hidratos de carbono. Bueno, yo este gráfico, ¿no? Voy a dividir los factores de riesgo en no modificables y modificables. Dentro de los no modificables, ¿no? La edad, el género, más frecuente en varones, la edad es más frecuente en personas mayores, a medida que aumenta la edad va a ser más frecuente. También la raza, se habla de la raza negra, tiene más prevalencia de hipertensión arterial. Y también la herencia, ¿no? Si hay familiares directos con presión arterial elevada, es más probable que la descendencia también tenga mayor riesgo de tener hipertensión arterial. Dentro de los modificables, los que tienen que ver con los hábitos, los comportamientos y los metabólicos, que también los mencioné. Muy bien, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que mencionar aquí que la presión arterial sanguínea tiene una regulación, ¿no? Que es muy importante. ¿Por qué? Porque va a permitir llevar una perfusión adecuada a órganos vitales del cuerpo. Y entonces ahí viene la importancia de tener un buen equilibrio para regular la presión sanguínea, la cual va a estar basada en un balance entre la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. A su vez, esto va a estar influenciado por factores del sistema endocrino, factores del sistema nervioso, neurológico, renal y cardiovascular. Debido a esta regulación, vamos a ver que el cuerpo, el organismo, va a enfrentar factores de estrés tanto externo como interno. Entonces, mencionar acá sobre todo el sistema simpático, al sistema renina-angiotensina-aldosterona, también al endotelio vascular, como factores principales para regular la presión arterial.
Como ya saben, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Se habla de hipertensión cuando hay un incremento, por lo tanto, ya sea del gasto cardíaco o de la resistencia vascular periférica. O también se puede dar incremento en ambos, ¿no? Asimismo, recordar que el gasto cardíaco es igual a volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Si aumenta el volumen de eyección, va a aumentar el gasto cardíaco. Y si aumenta la frecuencia cardíaca, igualmente. Entonces, todas estas alteraciones van a conllevar a que suba la presión arterial. Por lo tanto, vamos a, según los valores, catalogar la hipertensión arterial con las definiciones ya mencionadas. Entonces, los sistemas que van a influir para regular esta presión arterial son los sistemas renina, angiotensina, aldosterona, sistema nervioso simpático, el, el sistema endotelial o la función endotelial y también sustancias vasoactivas. En el caso del sistema renina, angiotensina, aldosterona, va a iniciar porque a nivel de las células del aparato yuxtaglomerular va a haber una detección de baja perfusión renal. Entonces, si estas células detectan una baja perfusión o irrigación renal, van a liberar la renina, que a su vez estimula la síntesis de angiotensina y la cual va a ser convertida a nivel pulmonar por la enzima convertidora de angiotensina y va a activar después a la angiotensina 2 y esta a su vez a la aldosterona. En cuanto al sistema nervioso simpático, se va a activar por el grado de estrés, también por una disfunción de los vasoreceptores, y esto a su vez va también a estimular al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Respecto a la función endotelial, se va a ver afectada por los malos hábitos dietéticos, el depósito de placas ateroscleróticas, factores proinflamatorios que van a causar un desequilibrio en la producción de factores vasodilatadores y vasoconstrictores. Dentro de los vasodilatadores tenemos al óxido nítrico y dentro de los vasoconstrictores el principal, la endotelina. Entonces, si hay una activación no regulada de estos sistemas, van a haber cambios en las arterias y se han descrito tres cambios importantes a nivel vascular, como la rarefacción capilar, la hipertrofia de la capa media de las arterias y la rigidez de las grandes arterias. Entonces, algunos de ellos, como la hipertrofia de la capa media de las arterias de resistencia, van a sobre todo estar en relación al aumento de la presión arterial diastólica. Y la rigidez de las grandes arterias van a estar más relacionada con la elevación de la presión arterial sistólica. Mencionar acá que la hipertrofia de la capa media de las arterias de resistencia se va a ir alterando ya desde edad media, ¿no? De 30 a 50 años principalmente, y la rigidez se va a dar después, normalmente en pacientes de 55 años o más, donde las grandes arterias como la aorta van a estar bien calcificadas y va a hacer que haya un predominio en la elevación de la presión sistólica. En este cuadro, les- acá les pongo una imagen de cómo es que se activan sobre todo las moléculas a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como mencioné, a nivel de la glándula de los riñones, a nivel del aparato yuxtaglomerular, vamos a ver que aquí se va a producir la renina, ¿no? En la parte superior derecha de ustedes se ve la imagen de un riñón que libera renina,
producto de la disminución de la perfusión renal. O sea, por ejemplo, en hipovolemia, ¿no? Hipovolemia causa baja perfusión renal, eleva la renina. Un cuadro de sepsis también puede bajar la perfusión renal, va a liberar renina. Entonces, esta renina que se libera va a activar a la angiotensina 1. Recuerden que la angiotensina 1 deriva del angiotensinógeno hepático. Luego la angiotensina 1, que es liberada, circula a nivel pulmonar y la enzima convertidora de angiotensina va a activar esta angiotensina 1 y la va a transformar en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene varios efectos y a nivel de lo que es la presión arterial, su efecto más importante es causar una vasoconstricción arteriolar, incrementando la presión arterial. Pero también a su vez va a estimular a nivel de la glándula suprarrenal la producción de aldosterona. La aldosterona a su vez tiene cambios a nivel de los túbulos renales, va a causar que haya una mayor resorción de sodio y una mayor excreción de potasio. Asimismo, también va a facilitar la absorción de agua. Esto va a causar un aumento del volumen sanguíneo. Recuerden que el sodio es un ion que va a causar que ingrese más líquido a los vasos sanguíneos. Entonces va a aumentar el volumen sanguíneo, por lo tanto, si aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco y esto genera que aumente la presión arterial. Entonces, este sistema va a aumentar de dos formas la presión arterial. Va a aumentar el gasto cardíaco y va a aumentar la resistencia vascular periférica. Y un dato importante es que es la angiotensina, que ha sido estimulada por la renina inicialmente, también activa el sistema simpático. Entonces, el sistema simpático va a potenciar el efecto de la angiotensina. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona que disminuya la renina? Entonces, cuando hay una retención de agua y sodio, debe haber una autorregulación. Entonces, hay un feedback negativo, ¿no? Esto hace que se libere menos renina. Bien, entonces la resistencia vascular sistémica incrementada va a ser la anomalía hemodinámica más relevante, ¿no? Responsable de la elevación de la presión arterial en la gran mayoría de pacientes hipertensos. Hay una amplia evidencia de la asociación de hipertensión con fenómenos inflamatorios y la actividad de células inmunitarias. Y estos procesos están mediados por el estrés oxidativo. El estrés oxidativo que va a producir los radicales libres que van a favorecer la inflamación. O sea, va a haber una retroalimentación. La elevación de la presión arterial va con el tiempo, va a causar una alteración de la estructura cardíaca. ¿Y por qué causa una alteración de la estructura cardíaca? Debido a que como hay una constante activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, la aldosterona finalmente es una hormona que favorece el efecto inflamatorio y también favorece el depósito de fibrina, de colágeno, causa remodelación del músculo cardíaco y también va a causar un endurecimiento a nivel arterial. El depósito de colágeno no solamente va a estar a nivel cardíaco, sino también va a estar a nivel de los vasos sanguíneos. Esto va a hacer que con el tiempo haya un aumento de la relación pared-luz en las arterias de pequeño calibre. Entonces va a haber un engrosamiento de la pared y una luz más disminuida.
Bueno, entonces en este cuadro vamos a ver cómo es que diversas sustancias van a alterar los parámetros de la presión arterial, ¿no? Por ejemplo, a nivel del gasto cardíaco, dijimos que es igual a la frecuencia cardíaca por volumen latido. La frecuencia cardíaca va a estar influenciada por el sistema nervioso simpático, que va a hacer que incremente esa frecuencia cardíaca. Y va a haber una disminución, digamos, del sistema nervioso parasimpático. Por lo tanto, va a haber un mayor efecto taquicardizante, debido a que el sistema simpático va a predominar. El volumen latido, a su vez, está influenciado por la contractilidad del corazón y el retorno venoso. La contractilidad del corazón también se ve afectada por el sistema simpático. El sistema nervioso simpático libera catecolaminas, como la noradrenalina. Entonces, esto va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca. Aumenta la contractilidad, no solamente la frecuencia, sino también la contracción cardíaca. Por lo tanto, si hay mayor contracción cardíaca, va a haber un volumen latido mayor. El retorno venoso, a su vez, es influenciado por el volumen sanguíneo y el tono venoso. El volumen sanguíneo hemos dicho que está influenciado por la retención de agua y sodio, ¿no? ¿Y quiénes favorecen la retención de agua y sodio? La aldosterona, la hormona antidiurética, también el sistema nervioso simpático y también el aumento de la sed. En cambio, el péptido natriurético hace que disminuya, ¿no? Es un diurético, justamente hace lo contrario. El tono venoso también está influenciado por el sistema nervioso simpático y las catecolaminas. Entonces vamos viendo la importancia de las catecolaminas tanto en la frecuencia cardíaca como en el volumen latido. Y en el volumen sanguíneo también mencionar al aldosterona. Respecto a la resistencia vascular periférica, ¿no? Está influenciada por reguladores circulantes, inervación directa, reguladores locales y la viscosidad sanguínea. Los reguladores circulantes como la angiotensina 2, catecolaminas, la inervación directa por receptores alfa 1 que aumentan la resistencia vascular periférica, que predomina sobre los receptores de tipo beta 2 que son, digamos, receptores que más bien disminuyen la resistencia vascular periférica. Los reguladores locales, como el óxido nítrico, disminuyen la resistencia vascular, la concentración de hidrógenos, o sea, en acidosis, disminuye también la resistencia vascular periférica. Las prostaglandinas también disminuyen la resistencia vascular periférica. En cambio, es aumentada por la endotelina, el oxígeno y los radicales libres derivados del oxígeno. La viscosidad sanguínea también va a estar va a incrementar la resistencia vascular periférica debido a que aumenta la viscosidad. Los glóbulos rojos, por ejemplo, en el caso de que haya un aumento de hematocrito, va a generar mayor viscosidad y esto incrementa la resistencia vascular. Entonces, tomarlo en cuenta en algunas patologías donde haya mayor presencia de glóbulos rojos, como en estados de poliglobulia, en altura, por ejemplo, en grandes alturas. También en enfermedades hematológicas, ¿no? Que van a ver más adelante un aumento de los glóbulos rojos como policitemia vera. También en leucemias, en el caso de que aumenten los glóbulos blancos, va a haber un aumento de la viscosidad sanguínea que también puede repercutir en, en mayor resistencia vascular periférica. Bueno, en este gráfico menciona acá factores centrales relacionados con el aumento de la presión arterial, ¿no? El grado de estrés que tiene un efecto a nivel nervioso, aumentando la actividad adrenérgica,
También va a estimular eh, a nivel renal la retención de sodio. Asimismo, también va a haber una alteración de la liberación de la renina que va a hacer que incremente la producción de angiotensina y aldosterona, los cuales aumentan la resistencia vascular periférica y aumentan la vasoconstricción arterial. El sistema simpático o adrenérgico hace que aumente la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, y ambos, tanto el problema, los factores a nivel cardíaco como los factores a nivel arterial periférico, ocasionan que haya aumento de la presión arterial. Aquí también es importante anotar que los varios receptores que están en el seno carotidio no van a poder regular muy bien la presión arterial. No van a ser tan sensibles y va a hacer que haya una disregulación, haciendo que el sistema simpático se active. Aquí también un resumen de todo lo que ya se ha mencionado a nivel de vasos sanguíneos, a niveles suprarrenales, ¿no? A nivel renal, a nivel de receptores de presión, volumen y sistema nervioso central. Para la definición de hipertensión arterial, se toma como referencia las guías, ¿no? Americana y europea. En el caso de la guía americana, ¿no? Se menciona una presión arterial normal teniendo una presión sistólica menor de 120 y una presión diastólica menor de 80. Se habla de una presión arterial elevada cuando la presión arterial sistólica está entre 120 y 129 y la presión arterial diastólica es menor de 80. O sea, en la presión arterial elevada solamente toma como dato importante la presión arterial sistólica de 120 a 120. La presión diastólica se mantiene igual que en la normal. Y ya se menciona un cuadro de hipertensión arterial cuando la presión arterial sistólica es de 130 o más y la diastólica es mayor igual de 80. Aquí lo van a dividir también en estadio 1 y estadio 2. En estadio 1 le van a manejar cifras de presión arterial sistólica de 130 a 139 y en la presión arterial diastólica manejar presiones de 80 a 89. Y en el estadio 2 la presión sistólica va a ser mayor o igual de 140 y la diastólica mayor o igual de 90. Bien, entonces, clínicamente, ¿no? La, la Sociedad Americana menciona una presión alta o hipertensión arterial de mayor o igual de 130 con 80. En cambio, las guías europeas mencionan de 100, mayor o igual de 140 con 90. O sea, le dan mayor rango a la presión arterial para decir que aún no es hipertenso el paciente. Pero esto va a variar, por ejemplo, si se considera una presión arterial medida o automedida por el paciente, ¿no? En el caso de la guía americana, la presión automedida del paciente, ya sea en su domicilio, va a ser igual que que ser medida por el doctor, por el clínico. En cambio, en la guía europea, la presión arterial medida, o digamos la segunda columna que ustedes ven al costado de Clinic, va a estar entre mayor o igual de 135 la sistólica y mayor o igual de 85 la diastólica.
sea, digamos que baja el umbral de la presión arterial, si lo mide el propio paciente en la guía europea. En caso de que se haga una medición ambulatoria de la presión arterial de 24 horas o en 12 horas de día o 12 horas de noche, ¿no? Acá también bueno, en la guía americana no hay variación en cuanto a lo que es tomas de presión arterial durante el día, pero en la noche sí ellos bajan el umbral a mayor o igual de 110/65. Y en 24 horas el promedio, tanto de día como de noche, ellos le ponen mayor o igual de 125 la presión sistólica y mayor o igual de 75 la diastólica, para hablar de hipertensión arterial. En la guía europea, en lo que es las presiones durante el día, el promedio le ponen para que sea hipertenso mayor o igual de 135/85 y en la noche mayor o igual de 120/70. En cuanto a las 24 horas, haciendo un promedio de día y de noche, le ponen como valor umbral mayor o igual de 130/80 para decir que el paciente es hipertenso. Ahora, ¿por qué decimos que hay otros valores, no? Un momentito. Bien, entonces, como decía, toman presiones diferentes cuando el paciente se toma el mismo la presión y también cuando tenemos mediciones de día o de noche. Esto lo van a tomar en cuenta sobre todo cuando se sospechen fenómenos de bata blanca y también la hipertensión enmascarada. Por ejemplo, en este cuadro me baso tanto en la presión medida en la consulta como la presión en 24 horas. La presión arterial medida en consulta, en el caso de la guía europea, ¿no? Estamos tomando valores de 140/90 y en el caso de la presión arterial en 24 horas de 130/80 según la guía europea. Ellos consideran que es una hipertensión de bata blanca cuando la presión en la consulta es mayor de estos valores de 140/90, pero cuando le hacen el mapeo, que es la presión en 24 horas, la presión ahí le sale menor de 130/80. O sea, sale menor de 130/80. Entonces, cuando se da este caso, se llama hipertensión de bata blanca. Se habla de hipertensión enmascarada cuando la presión arterial en la consulta está por debajo de 140/90 según la guía europea, porque en la guía americana sería menor de 130 con 80. Y en 24 horas en el mapeo se da una presión menor de 130/80 según la guía europea. Vamos a hablar de un cuadro de normotensión, o sea que la presión es normal. O sea, si está tanto en la consulta baja como en la de 24 horas baja, es normotenso el paciente. Si el paciente tiene la presión en la consulta baja, menor de 140/90, y la presión arterial en 24 horas en el mapa mayor de 130/80, según la guía europea, vamos a hablar de hipertensión enmascarada. O sea, quiere decir que hay una inversión. En la bata blanca, en la consulta, digamos, la presión está elevada, pero en el domicilio está normal.
En la enmascarada es al revés, ¿no? O sea, la consulta está normal, pero en la de monitoreo de 24 horas está elevada. Y eso es importante porque muchos pacientes tienen ya tienen factores de riesgo importantes, ¿no? Y que no son detectados en la consulta. Pero cuando se les hace el monitoreo de 24 horas, se ve que ya tienen un cuadro de hipertensión manifiesto. Es importante saber tomar la presión arterial, ¿no? Aquí en este cuadro menciono los pasos para la toma adecuada de la presión arterial. Entonces, desde factores relacionados al paciente, el paciente tiene que estar tranquilo antes de la toma de la presión, sentado, ¿no? Con los pies en el suelo, la espalda apoyada, por lo menos por más de 5 minutos. Debe haber evitado café, tomar café, hacer ejercicios o fumar por lo menos 30 minutos antes de la medida. También debe estar con la vejiga vacía. No deben conversar, no debe haber palabras emitidas tanto por el médico y por el paciente. Luego también hay factores en relación a la técnica para medir mm, y también al instrumento que se va a utilizar, ¿no? Tiene que estar validado y calibrado periódicamente. La, También la toma en el brazo del paciente, el brazo del paciente debe estar apoyado en un escritorio. Debe hacerse una medición a nivel de la aurícula, o sea, tener como referencia la arteria braquial y colocar el manguito a nivel de la aurícula derecha. El manguito no debe, digamos, sobrepasar el 80% del brazo. Debe haber una medida correcta para cada paciente. Bueno, y otros pasos a tomar en cuenta aquí van a ser em, que las mediciones, ¿no? Si van a ser mediciones repetidas, se deben dar con una separación de 1 o 2 minutos. Tomar el pulso radial, ¿no? Cuando ya estemos presionando, insuflando el manguito y ya haya desaparecido el pulso, el ruido, tenemos que insuflar 20 a 30 milímetros de mercurio adicionales y no más de ello, ¿no? Porque si no estaríamos causándole un malestar al paciente. Y luego ya ir desinflando lentamente, generalmente a una razón de 2 milímetros de mercurio por segundo. Luego también tenemos que tener en cuenta los ruidos de Korokov, ¿no? La presión sistólica va a ser con la aparición del primer ruido y la diastólica con la desaparición de los ruidos de Korokov. Se debe hacer una medición, ¿no? Generalmente un promedio de las mediciones, si son dos o más, idealmente en diferentes momentos. Y también se debe de anotar la presión por escrito al paciente y entregarse. Bueno, en este gráfico se hace un resumen de lo que he mencionado, ¿no? Y después acá este cuadro es para mencionarles la importancia del mapeo, de la presión automedida, el AMPA, y la presión del MAPA, que es el monitoreo de 24 horas, que se debe dar va a tener unas indicaciones precisas. Por ejemplo, en caso de sospecha de fenómeno de bata blanca o de mascaradas. También cuando, digamos, tengamos hipertensión resistentes, ¿no? Para descartar pseudo resistencias o falta de resistencias, ya hemos dicho por falta blanca, evaluación del control de la presión arterial, sobre todo en pacientes con alto riesgo cardiovascular con sospecha de enmascaramiento. También la respuesta hipertensiva exagerada durante el ejercicio, evaluación de síntomas sugestivos de hipotensión durante el tratamiento también, y unas indicaciones adicionales, ¿no? Entonces, básicamente esto lo vamos a hacer cuando la presión en la oficina, en el consultorio,
No, digamos que no va en relación con los factores de riesgo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, vamos a descartar principalmente bata blanca y enmascaramiento. En en casos puntuales de un tratamiento no adecuadamente controlado, también podemos usar. La presión arterial media viene a ser aquella presión en la que, digamos, es la verdadera presión con la que se irrigan los tejidos. Y es importante calcularla, ¿no? Entonces, se calcula en base a la resta entre la presión sistólica y la diastólica sobre 3 más la presión diastólica. También se habla de una presión de pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Se dice que esta presión arterial media es la más importante de todas las presiones, porque justamente es la que se encarga de la irrigación de tejidos. Bien, en lo que es cuadros de crisis hipertensiva, tenemos las urgencias hipertensivas y las emergencias hipertensivas. Vienen a ser aquellas presiones elevadas la sistólica mayor de 100 de 210 y la diastólica mayor de 120. En la emergencia hipertensiva va a haber un daño de órgano, ¿no? Ya el paciente viene con una presión en los valores que he mencionado y más síntomas de daño de órgano blanco. En este caso es una emergencia hipertensiva y hay compromiso vital, ¿no? Entonces se tiene que actuar inmediatamente, ¿no? Bajando las presiones arteriales en un plazo máximo de 1 hora, generalmente con medicación parenteral. La urgencia hipertensiva es aquella en la que la presión también va a estar elevada, pero no va a haber indicio de daño de órgano blanco. Entonces se debe dar tratamiento, sí, pero con más calma, digamos, y se puede dar con medicación vía oral también. El ejemplo de esa urgencia hipertensiva se da sobre todo en hipertensión pre y posoperatoria y también en los pacientes trasplantados. También hay falsas urgencias hipertensivas en relación con cuadros de estrés, de ansiedad, cualquier índole de dolor, que no sean relacionados al daño de órgano blanco, ¿no? Entonces, aquí hay que ver el factor desencadenante que debe ser corregido, ¿no? En caso de que estemos ante una urgencia hipertensiva sin daño de órgano blanco. Para el diagnóstico de la hipertensión, entonces tenemos que tomar en cuenta que se puede diagnosticar hipertensión arterial sí con presiones altas, ¿no? Presiones mayor de 180 diastólica, mayor de 120 diastólica. En el caso de emergencias hipertensivas, también en el caso de una hipertensión, digamos, sin daño de órgano blanco, pero con valores mencionados de 180 con 120. Entonces, si el paciente viene a la emergencia con estos valores y estamos pensando en una emergencia hipertensiva, podemos hacer el diagnóstico de hipertensión, ¿no? Diagnóstico de hipertensión establecido. Si no lo tuviera, o sea, si tuviera una presión alta, pero sin evidencia de daño de órgano blanco, en ese caso hay que valorar al paciente haciéndole seguimiento, tomando la presión arterial en el consultorio. Y en el caso de que el paciente tenga una presión sistólica mayor de 160 y una diastólica mayor de 100, este paciente tenemos que hacernos algunas preguntas si el paciente tiene evidencia de daño de órgano blanco a través de algunos exámenes. Por ejemplo, una ecocardiografía para ver si hay crecimiento ventricular, si hay patología cerebrovascular, si hay patología de la retina, ¿no? Retinopatía hipertensiva o daño renal. En el caso de que haya compromiso de órganos, sí ya se catalogaría como un cuadro de hipertensión diagnosticada. Si no lo tuviera, el paciente debe hacerse un monitoreo, ¿no? Monitoreo ambulatorio, digamos, en domicilio. En el caso de que se haga este monitoreo ambulatorio en domicilio o una automedición y la presión arterial sistólica esté mayor o igual de 130, la diastólica mayor o igual de 80, tenemos que ya decir que el paciente tiene el diagnóstico de hipertensión arterial. En el caso de que el paciente no lo tenga, ¿no? Podemos hablar eh, de que el paciente pueda tener un cuadro de bata blanca. Entonces ahí se le tiene que hacer un, un mapeo, ¿no? De preferencia, de ser posible, un monitoreo ambulatorio de 24 horas
Y según este monitoreo, vamos a ver si la presión no mencionada del promedio es mayor de 130 en la sistólica y mayor o igual de 80 en la diastólica, tenemos que el paciente ya tiene diagnóstico de hipertensión. Y en el caso de que no lo tenga, hablaríamos de un fenómeno de bata blanca. En el caso de que no sea posible monitoreo ambulatorio, tenemos que hacerle mediciones repetidas en la consulta, ¿no? Y en base a estas repeticiones y el sacando el promedio, si la presión sistólica es mayor o igual de 130, la diastólica mayor o igual de 80, hablamos de una hipertensión diagnosticada. En el caso de que no lo tenga, no es hipertensión diagnosticada. Tener en cuenta la historia clínica para el enfoque de un paciente con hipertensión arterial, hacer una buena anamnesis, tener registro de la presión arterial previa, ¿no? De las presiones arteriales previas, perdón. Si ya ha tenido diagnóstico, también tener en cuenta cuándo fue el diagnóstico y las exploraciones anteriores que se le han hecho. También se ha habido hospitalizaciones anteriores. Tomar en cuenta también antecedentes familiares de hipertensión, enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal. El estilo de vida también es importante si hace ejercicios, cómo es el peso corporal, si hay un registro dietético, qué tipo de nutrientes predominan en el paciente, si fuma o no fuma, si consume alcohol en exceso, drogas, y también importante el sueño, ¿no? Como factor de activación del sistema simpático. También tomar en cuenta otros factores de riesgo cardiovascular concomitantes, anotar también causas secundarias posibles de hipertensión arterial, registrar los embarazos pasados y si toma anticonceptivos orales, debido a que los anticonceptivos orales también están como factores de elevación de la presión arterial. También ver cuándo empezó la menopausia y terapia, si está tomando terapia de sustitución hormonal, que ya mencioné que se relaciona con aumento en la presión arterial. Y otros antecedentes, si hay fármacos con posible efecto vasopresor también, ¿no? Si está tomando el paciente medicamentos que aumenten la presión arterial. Examen físico, acá hay que valorar, ¿no? Saber tomar correctamente la presión arterial. También evaluar a nivel cardíaco, ¿no? Los ruidos cardíacos, también pulso de las carótidas, los pulsos periféricos. También evaluar a nivel renal si hay crecimiento o no del riñón, en el caso de enfermedad renal poliquística que se asocia con hipertensión. También evaluar las arterias renales, sobre todo ocultar si hay soplos o no hay soplos. También evaluar si hay indicio de coartación de la aorta, ¿no? Sobre todo en el caso de que haya una diferencia en los pulsos de miembros superiores e inferiores. También comparar pulso radial y femoral. En el caso de la coartación aórtica, vuelvo a repetir. También ver si hay signos de daño orgánico, sobre todo daño neurológico, estado cognitivo, realizar un fondo de ojo para detectar y también graduar la retinopatía hipertensiva, que ya me indica un daño de órgano blanco. Bueno, otros aspectos importantes también es la duración de la hipertensión, también si el paciente está ya tomando tratamiento para la hipertensión, si el paciente toma medicamentos que pueden aumentar la presión como los fármacos AINES, los estrógenos, esteroides, corticoides, cocaína. También la historia familiar, ya mencioné, enfermedades cardiovasculares prematuras o muertes de origen cardiovascular. También evaluar hábitos nocivos, ya mencioné, historia de, bueno, los hábitos dietéticos, comidas ricas en alimentos procesados, ácidos grasos saturados, también hacen que haya un momento o riesgo de que tenga la presión elevada. También los factores estresantes psicosociales, la estructura familiar, el tipo de trabajo, el nivel educativo. También, bueno, en cuanto a síntomas eh, que puedan indicarme un problema ya de daño de órgano, es la alergia muscular, la alteración o la delgadez de la piel, el adelgazamiento de la piel, también el aumento de taquicardia, también la sudoración o dolor en flanco. Y otros síntomas como el dolor de cabeza,
pérdida de la agudeza visual, ¿no? Disminución de la agudeza visual, dolor torácico, anginas, disnea, claudicación en casos de enfermedad vascular periférica. En caso de también pacientes con apnea del sueño, también ellos generalmente tienen algunas características como sobrepeso, obesidad, tienen el cuello ancho, suelen tener ronquidos en las noches, eh, tienen cefaleas matutinas y tienen un sueño interrumpido. En el examen físico, ¿no? Evaluar la piel, la fuerza muscular, el estado de alerta, la distribución de grasa corporal, a nivel de fondo de ojo, ver si hay papiledema, hemorragias, a nivel del cuello, evaluar la tiroides, ¿no? Ver bien el pulso carotidio, evaluar también a nivel del corazón el ritmo, el ruido cardíaco, si el corazón está agrandado o no, el desplazamiento del choque de punta, por ejemplo. A nivel de pulmones hay ronquidos o estertores adicionales. A nivel del abdomen, masas renales, ya mencioné el riñón poliquístico, soplos también a nivel de la aorta, soplo a nivel de la arteria renal, pulsos femorales, extremidades, edemas, también a nivel neurológico, alteraciones visuales, confusión. Exámenes complementarios, electrocardiogramas se tiene que hacer también análisis de orina, glicemia, y también valorar las glicemias, ¿no? En pacientes diabéticos y hematocrito también. Los electrolitos séricos como el potasio, el sodio, creatinina, hallar la tasa de filtrado glomerular, también se solicita el dosaje de calcio, perfil lipídico, ¿no? LDL, HDL, colesterol, triglicéridos. También se podría evaluar en caso de pacientes, sobre todo con factores de riesgo cardiovascular como diabetes, la excreción urinaria de albúmina, el índice de albúmina creatinina, también un ecocardiograma para ver si hay crecimiento a nivel cardíaco, hipertrofia ventricular izquierda. En el estratificador, en estratificación del riesgo cardiovascular, ¿no? Se toma en cuenta los parámetros de la presión arterial y también los factores de riesgo. Y en base a esto se hace un cuadro donde el color amarillo es de riesgo bajo y el color rojo más oscuro es de riesgo muy alto, ¿no? Entonces, en este caso se habla de un estadio de enfermedad hipertensiva, estadio uno, estadio 2 y estadio 3. Estadio uno no complicado, con factores de riesgo principalmente que se pueden modificar. Estadio 2 hay ya una enfermedad ya establecida, hay daño de órgano, pero es asintomático. En el estadio 3 ya es una enfermedad asintomática, ya hay eventos como diabetes, enfermedad renal crónica, estadio 4 más, y evidencia de daño de órgano. Por lo tanto, a tener un color rojo más intenso, hay mayor riesgo de mortalidad. Las complicaciones de un cuadro de hipertensión no controlado van a ser enfermedad cerebrovascular, infarto de miocardio, falla cardíaca, pérdida cognitiva, ¿no? Alteración a nivel neurológico, circulación del sistema nervioso central, problema de falla renal, cuadros de arritmia cardíaca, ¿no? En forma general, la expectativa de vida está cortada por daño de órgano blanco. Y entonces acá en este gráfico menciono en base a lo que es la poscarga y la precarga, ambas que pueden llevar a la hipertensión. Si aumenta la poscarga, aumenta la hipertensión, y si aumenta la precarga, también puede aumentar la presión arterial. Entonces, en base a estos dos parámetros, yo voy a ver dónde está la alteración. En el caso de hipertrofia ventricular izquierda, puede manifestarse con una disfunción diastólica que con el tiempo va a llevar a una insuficiencia cardíaca o una disfunción sistólica. En el caso del aumento de la precarga, tenemos también cuadros de aterosclerosis acelerada, pared vascular debilitada. En caso de aterosclerosis acelerada, tenemos riesgo de enfermedad coronaria. También a nivel de las arterias cerebrales y carótidas, riesgo de trombosis o tromboembolia. A nivel de lo que es la pared vascular, tenemos riesgo de hemorragia cerebral, también a nivel renal e insuficiencia renal.
Entonces, estas alteraciones me van a llevar a daño de órgano como la insuficiencia cardíaca, isquemia, infarto de miocardio, evento vascular cerebral y también retinopatía. A nivel renal, la nefroesclerosis o insuficiencia renal. Bueno, en lo que es retinopatía hipertensiva hay varios grados. En este diapositiva se ven mejor los grados de afectación. Grado uno cuando no hay, bueno, hay un estrechamiento arterial, pero no hay vasoconstricción. Estrechamiento arterial con hilo de cobre en el grado 2, en el grado 3 hilos de plata con exudados y hemorragia. En el grado 4 lesión de grado 3 más papiledema. En las dos últimas 3 y 4 ya se habla de una retinopatía hipertensiva. Bueno, es importante reducir la presión arterial porque trae como beneficio disminuir el riesgo de daño de órgano blanco como enfermedad cerebrovascular, infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces ahí están los porcentajes en los cuales va a haber un beneficio al reducir la presión arterial. Entonces, dentro del tratamiento es importante modificar los estilos de vida, ¿no? Hacer actividad física, mejorar el estado nutricional, sobre todo en menor ingesta de sodio y de alimentos procesados, menor ingesta de grasas saturadas. También lo que es el consumo de frutas y vegetales y disminuir el estrés. Bueno, los fármacos, tenemos fármacos diuréticos, fármacos bloqueadores de canales de calcio, fármacos de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de canales de receptores de angiotensina, beta bloqueadores. Tenemos todo un arsenal terapéutico que se puede dar en el tratamiento. Se puede iniciar con un solo fármaco o luego con dos o más fármacos, según cómo se vaya controlando la presión arterial en el paciente, sobre todo en pacientes de difícil tratamiento. Bueno, acá están los mecanismos de acción de los diuréticos de ASA, diuréticos, perdón, de tiacídicos, que son los que actúan a nivel del túbulo distal, más conocido es la espironolactona, que disminuye la absorción de sodio. Los IECA y ARA2, ¿no? El IECA sobre todo actúa a nivel de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de canales de bloqueadores de los receptores de angiotensina como los ARA2 que van a tener un efecto importante a nivel de la hipertrofia de los músculos, musculatura lisa de los vasos sanguíneos y también un menor efecto inflamatorio. Ambos al final van a tener un mismo mecanismo, ¿no? Sino que los IECAS lo que van a facilitar es que no se libere, no se desdoble la bradicinin, por lo tanto van a tener un mayor efecto, digamos, vasodilatador, ¿no? La bradicinin es un vasodilatador. Los IECAS no los van a inhibir, de alguna forma no generan que se desintegre esta bradicinin. En cambio, los ARA2 sí hacen que se desintegre la bradicinin. Ahí hay una pequeña diferencia entre los IECAS y ARA2, solamente por el hecho de que uno no inhibe la degradación de bradicinin. Aldosterona, los inhibidores de aldosterona, ¿no? Que ya mencioné, hacen el efecto contrario a la aldosterona, entonces van a mejorar, eh, van a disminuir, ¿no?, el depósito de colágeno, van a disminuir la fibrosis de vasos sanguíneos y a nivel del remodelado cardíaco también. Bloqueadores de canal de calcio, sobre todo actuando a nivel del músculo liso, mejorando con esto la disminución de la resistencia vascular periférica. Muy bien, entonces acá hacemos un resumen, ¿no?, de lo que es el tratamiento antihipertensivo en la mejora de la presión arterial. Y bueno, acá ya es un resumen de todos los fármacos que hay en el arsenal terapéutico, sus efectos, digamos, adversos, que los tienen y hay que tenerlos en cuenta para el tratamiento. Diuréticos, betabloqueadores, IECAS, ARA2, calcio antagonistas, también, digamos, antiadrenérgicos de acción central. Muy bien, entonces eso es el tratamiento de la hipertensión
Lo estoy mencionando porque principalmente tomar en cuenta lo que es la fisiopatología, ¿no? La anamnesis, el examen físico de estos pacientes con riesgo de hipertensión arterial o ya con daño de órgano blanco. El tratamiento tiene un beneficio, ¿no? Pero primero siempre se dan las modificaciones de los estilos de vida. Se puede dar tratamiento combinado, ¿no? Puede unirse diurético tiacídico con ARA2, diurético tiacídico con calcio antagonista, diurético tiacídico con IECAS, beta bloqueres con diuréticos tiacídicos, toda una serie de combinaciones, pero hay combinaciones que no se pueden dar, ¿no? Como la línea roja que es IECA ARA2, esa combinación no se debe dar. La hipertensión entonces viene a ser un factor de riesgo aislado que genera mayor coste sanitario, morbilidad y mortalidad a nivel mundial. A pesar de la sencillez de su diagnóstico y amplio arsenal terapéutico, el grado de consecución de objetivos de control es insuficiente y los objetivos de control de pacientes cardiópatas han sido modificados con las nuevas evidencias que se están obteniendo. El nivel de presión arterial medido en condiciones óptimas debe ser individualizado a la edad y comorbilidades. Entonces, todos estos datos hay que tomarlos en cuenta. Por ejemplo, en la persona mayor, su presión sistólica va a estar por encima, ¿no? de una persona de menor edad. Entonces, para cada grupo etario se debe individualizar también el tratamiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Termino la exposición. No sé si hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, chicos, entonces damos por finalizado la asistencia. No sé si me la pueden enviar. La delegada se encuentra. Sí, doctor. Bueno, ¿lo puedes enviarme del delegado de la sede Almendara, por favor? Sí, doctor, no hay problema. Ya, ok. Muy bien, entonces ahí finalizamos, chicos, ya. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes.